Buenas tardes, presidenta, presidente de Salud también, señoras senadoras y senadores. Bueno, felicitarla una vez más. Ya nos tiene acostumbrado a su calidad en la conducción de esta comisión tan importante, tan estratégica. Quienes tomamos decisiones o quienes gobernamos, o por lo menos mi humilde punto de vista, yo creo que en la mecánica de la toma de decisión de un gobernante, municipal, provincial o nacional, creo que hay tres elementos que se conjugan, ¿no? Por un lado, lo que las circunstancias imponen, es decir, el momento que se vive, la situación que se vive, puede ser deseada o puede ser indeseada, puede ser prevista por un gobierno o puede ser imprevista por un gobierno. En este caso estamos viviendo una situación que es la pandemia, que no estaba prevista, que es impensada y que fundamentalmente es novedosa en el sentido de que no había en los últimos años, después de la gripe española, antecedente de esto. Lo segundo que tiene una sociedad y su gobierno es el pensamiento del gobernante, la doctrina del gobernante, su ideología, sus proyectos, sus sueños, sus utopías en llevar adelante su gestión. Vine para esto. Y el tercer elemento es lo que la sociedad o lo que el pueblo está dispuesto a hacer en esas circunstancias. No es lo mismo el pensamiento o lo que siente o lo que piensa o lo que está dispuesto a aceptar una comunidad, el pueblo, una sociedad en una época, que lo que está en ese momento aceptando todo esto, toma una partecita de cada una cosa. Toma una partecita de su pensamiento, sus convicciones, su ideología, su doctrina, toma una parte de lo que el pueblo está dispuesto a afrontar en ese momento y toma el desafío de lo que las circunstancias le imponen. Yo creo que cuando una de estas partes se impone sobre las otras, cuando no se tienen en cuenta las tres cosas, es cuando empezamos a vivir los momentos que estamos viviendo hoy. ¿Y por qué digo esto? No es lo mismo la pandemia del año 2021 que estamos discutiendo ahora en este mayo a lo que pasó en el año 2020. En el año 2020, cuando empezó, para esta época, un poco antes, marzo, lo primero que había era desconocimiento. No sabíamos absolutamente nada, ni siquiera cómo se contagiaba, cuánto tiempo duraba el virus, cuáles eran las maneras para cuidarse, cuáles eran los medicamentos, cuáles eran los tratamientos. Eh, no había miedo, terror, pavura con lo que estaba pasando, y más en aquella época con lo que se vivía en Europa, fundamentalmente en Italia, en España o en Nueva York en su momento. Y en ese momento, acordémonos que nosotros tuvimos 2 meses encerrados en nuestros hogares y nadie discutía. No había ni en la oposición a esto, no había en el periodismo oposición a esto, no había en la comunidad oposición a esto, y todos aprobamos y apoyamos los distintos DNU que vinieron, pero fundamentalmente había un gran consenso social, comunitario, en todo aspecto, desde los empresarios hasta los dirigentes gremiales, desde los políticos de todas las variantes ideológicas. ¿Es la misma situación de la Argentina hoy, un año después? Es la misma. O sea, hay aceptación de todas las reglamentaciones, propuestas, ideas que se plantan desde los gobiernos. Creo que no. Ya antes estuvimos 2 meses encerrados en nuestros hogares y todos lo aceptábamos, y hoy se discute si hasta un gimnasio tiene que estar abierto o tiene que estar cerrado, sin discutir los horarios, sin discutir la presencialidad en las clases, etcétera, etcétera. Es decir, así como el pueblo argentino y su dirigencia estuvimos dispuestos a ciertas cosas hace un año atrás, el correr del tiempo hizo
que lo que antes se veía y se aceptaba de una manera, hoy se ve y en muchos casos no se acepta de otra manera. Y esto no es ni bueno ni malo. Yo no me animaría y no me atrevo a juzgar al gobierno nacional o a un gobierno provincial o a un intendente si fue certero o no fue certero en el manejo de la pandemia. Es un aprendizaje. Habrá habido aciertos y habrá habido errores. Y no me arrepiento de haber acompañado todos los decretos de necesidad de urgencia, la ley de vacuna y todo lo que votamos en el Senado el año pasado. Ahora, está claro que la situación de hoy es distinta. Creo que esta ley, este proyecto de ley, es la consecuencia del fallo de la Corte. Y el fallo de la Corte está dado en qué? Está dado en que un distrito, o en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que también después fue reflejado en otras provincias argentinas, no acompañaron lo que se decidió en ese momento, en este caso las clases, que podrían haber sido otros temas más. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que los mismos remedios que se llevaron adelante en el año 2020 no pueden ser utilizados ahora porque el plafón social, el acompañamiento social, el acompañamiento comunitario no es el mismo y no es tal. Por lo tanto, yo creo que esto, sin entrar, porque se discutió durante el tema con las dos bibliotecas, la delegación de facultades de las provincias hacia el Poder Central, en el caso de la salud o en el caso de la educación, bueno, todo lo que se habló hoy, el tema del concepto de delegados nacionales a los gobernadores, bueno, todo esto que ha sucedido, no quiero abundar en eso porque eh, hay muchos que han hablado. Lo que sí creo que esta ley planteada de esta manera no es el camino. El presidente dijo varias veces, tenemos un presidente y 24 gobernadores. Y esta ley no es un presidente y 24 gobernadores. Un presidente y 24 gobernadores es un acuerdo, es un pacto, es un consenso, son coincidencias. Los gobernadores y los presidentes en distintas etapas políticas de Argentina hemos firmado pactos y acuerdos. Los pactos fiscales podría ser uno. Los pactos con el cambio climático, etcétera. Mire, antes de ayer, los dos grandes partidos de la Argentina se pusieron de acuerdo para suspender las PASO. Yo creo que el momento exige un gran pacto y un gran acuerdo entre los gobernadores y el presidente de la República, validado después por unanimidad de ambas cámaras. No es este el camino. Esta ley no va a resolver los problemas que tenemos hoy, porque la pandemia va a seguir judicializada, porque aparte esta ley tiene problemas de inaplicabilidad en el interior del país. No es lo mismo una provincia, una ciudad donde el empleo público es preponderante a una ciudad que vive del turismo y que no va a tener ingresos. No es lo mismo grandes conglomerados que no tienen, que digamos que la geografía o la, digamos, límite político lo trata de una manera a otro tipo de conglomerados. No tiene vía de escape. Si acá se da una circunstancia X marcada por los 4 tópicos, después ni el intendente ni el gobernador va a tener posibilidad de escaparse a lo que marca la ley. Por lo tanto, nos quedamos sin ningún tipo de margen de negociación entre los distintos sectores de la comunidad. En definitiva, creo sinceramente que un gran acuerdo, un gran pacto, un gran consenso entre los gobernadores y el Estado Nacional, validado por unanimidad por el Congreso de la Nación, sería una muestra sí clara de responsabilidad de todos nosotros hacia los argentinos y hacia la Argentina con respecto a la pandemia. Con estos argumentos rápidos, pero absolutamente convencido de que esta ley no va a resolver los problemas que tenemos hoy, porque en definitiva hoy se plantea la rapidez. Más eficiente eran los DNU, que el presidente los ponía en ejercicio el viernes a la noche, iban a la comisión de seguimiento y 2 semanas después los tratábamos en el Senado y quedaban aprobados. Y ahí no había ningún inconveniente. Lo que pasa es que los DNU funcionaron hasta que tuvo acompañamiento social y político de todos. Desde el momento que no tuvieron eso, los DNU dejaron de servir.
Entonces, sin arrepentirnos de lo que votamos, de lo que hicimos y de lo que fue útil en esa etapa de la pandemia, yo lo que sí reclamo, con todo respeto, por supuesto, es que estamos en otra etapa, es la etapa del consenso, porque queda mucho camino por recorrer. Y si esta ley va a terminar judicializada, y ni quiero ni pensar si vuelve a ser declarada inconstitucional, le estaría haciendo un enorme grave daño a la investidura presidencial, pero sino que aparte nos vamos a alejar cada una vez más del consenso. Así que adelanto desde el bloque de Juntos Somos Río Negro que no vamos a acompañar este proyecto de ley, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador.